Bueno, en esta ponencia, algunas reflexiones sobre la génesis de San Cristóbal de la Laguna, a cargo de Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología y Premio Canaria en Patrimonio Histórico, y si no lo conocen, pues van a disfrutar de esta pequeña pincelada que me imagino que nos va a dar esta tarde. Adelante. Buenas tardes. Empezaré, claro está, por darle las gracias a los organizadores, a José Juan Cano y a Felipe Monzón. Y lo primero que le dije a José Juan, le dije, yo lo único que puedo hablar es de las últimas cosas que he escrito sobre la laguna, que me permiten 2 segundos de publicidad para decir que se presenta un libro sobre la génesis de la laguna, o los inicios de la laguna, el día 28, es decir, el próximo lunes a las 6 o 6:30 en el Instituto de Estudios Canarios. Las cosas que diré aquí están todas recogidas allí, pero trataré, si soy posible, de hacerlo en los 30 minutos que está estipulado. El tema de la laguna tiene o ha tenido todas las perspectivas posibles con las que se puede estudiar una ciudad, en este caso con el marchamo de tener el sobrenombre de Patrimonio de la Humanidad / Patrimonio Mundial, como ahora parece que hay que exigidamente hay que hacerlo. Se puede estudiar y se ha estudiado desde todas las formas posibles. La última ha sido un trabajo precioso sobre el patrimonio botánico de la ciudad, con los jardines, los árboles, etcétera, que es una de las tantas posibilidades, y la penúltima, si no la última, la presentación del libro de Miguel Ángel Gómez sobre algunas lápidas, escudos, blasones, etcétera, de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Yo, como arqueólogo, no he podido mirar la laguna sino desde la perspectiva de un arqueólogo, lógicamente. Y si alguien piensa que hay otras muchísimas posibilidades, por supuestísimo que las hay. De hecho, estudios previos que son imprescindibles, como el de la profesora Maisa Navarro Segura sobre la laguna, es un ejemplo, entre otros muchos, que no hace falta entrar aquí, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva es como yo he caminado la laguna y he visto la laguna, y en algún momento de mi vida me atreví a escribir sobre la génesis de la laguna vista desde un arqueólogo. Lo que voy a poner aquí probablemente ya incluso se ha quedado, lo que está escrito en el libro se ha quedado viejo de las últimas cosas que he reflexionado en torno a todo ello, y espero, y así me gustaría, que alguien retomara el tema, ¿no? Aquí hay antiguos alumnos míos que han trabajado sobre la visión arqueológica, pero no desde la perspectiva de la arqueología monumental o de la arqueología de la arquitectura, sino de la arqueología convencional, que fue el último ejemplo de los trabajos realizados en el entorno de la Iglesia de los Remedios / Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Hay me atreví a poner 4 cosas en relación a lo que voy a decir ahora, ¿no? El primero sería el área fundacional de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, la zona sagrada, hago esa especificidad, el espacio del poder, el paisaje urbano después de la batalla de la Laguna, que son las últimas cosas en las que he estado reflexionando, que a algún momento igual se publiquen, y que probablemente no va a dar ninguna perspectiva nueva, sino a lo mejor complementar, así lo espero, de esa visión de la ciudad. Naturalmente, la referencia es siempre, cuidado que esto hay que tener una precaución especial, que es el famoso plano de 1588 de Leonardo Torriani, el Cremonés, cerca de Milán, en la zona de la Lombardía, como ustedes saben, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque la génesis de la ciudad tiene un proceso larguísimo, lento y larguísimo, y naturalmente desde la época fundacional, que yo creo que es al año 1496, como vamos a ver ahora, que no es idea mía en absoluto, sino de lo que los sabios que lo han dicho antes que yo, ¿verdad? Hasta 1588 son, grosso modo, casi 100 años, y la ciudad ha tenido un proceso largo. Sería interesante algún día hacer el esfuerzo de comenzar a irla poniendo por meses, tiempos, años, etcétera, que se puede hacer hasta donde se pueda, por lo menos en los primeros 50 años de la génesis de la ciudad, y que daría unos resultados extraordinarios. Villa de arriba, lugar de abajo, villa de abajo, lugar de abajo, villa de arriba, lugar de arriba. Esos son términos tan comunes para los ciudadanos de la laguna
que cuando ha pasado el tiempo la gente ha creído que es un hecho normal de la conversación de la calle. No, 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 no. Está documentado desde el siglo XVI, desde los primeros años de la fundación de la ciudad, con esos nombres. La villa de arriba o lugar de arriba, la villa de abajo o lugar de abajo. De manera que esto es un dato interesante. Tienen ustedes, por supuesto, la laguna, lo que da nombre a el aguere, da ger, el final del ere, que significa charco, laguna, agua, etcétera, todas esas denominaciones de la tradición de la lengua bereber, etcétera. Y tienen ustedes, por poner esos ejemplos, que esto está naturalmente sacado de internet, la iglesia de la Concepción, quédense con el mensaje, ¿verdad? El agua de la laguna y abajo la plaza del Adelantado, y por tanto como referencia visual ahora mismo el lugar de arriba es la iglesia de la Concepción, el lugar de abajo es la plaza del Adelantado, para que ustedes tengan un punto de referencia. Y como elemento nuclear, que es el nexo que une de alguna manera las dos partes, es la iglesia de los Remedios guión la catedral de la Laguna, que todos conocemos sobradamente. Quédense con ello porque es interesante. Yo me atrevo a decir, y así lo he dicho en el libro, he hablado de una dípolis. Dípolis es un término griego que significa ciudad doble, que significa dos o doble, y polis, que significa ciudad, como ustedes saben. Perdonen esa torpe expresión por mi parte, pero uno no deja de ser docente hasta que ya se vaya a no sé qué sitio. Esto es un trabajo estupendo de José Padrino, que me dio en su momento, o me lo ofreció el doctor Javier Soler de Cultania, porque cuando hemos hablado de una ciudad antigua, la Villa Vecchia, que dice en italiano Leonardo Torriani, se refiere al núcleo del lugar de arriba, o Villa de arriba. Y cuando hablamos de la ciudad nueva, entre comillas, es el lugar de abajo. Pero es que en medio, eso que ustedes ven ahí grisáceo, durante años era, entre comillas, un descampado. Pasó tiempo hasta que fue conformándose poco a poco y se fue rellenando el espacio que va entre la villa de abajo y la villa de arriba. Aquí hay todo un estudio estupendo de la citada profesora Navarro, Maisa Navarro, que yo no voy a entrar en ello, pero quédense con esa idea. El término es un término que es utilizado en Ampurias, en Gerona, ¿verdad? Es una ciudad primero griega, luego romana. Cádiz, la antigua Gades romana, es también una dípoli, y hay muchísimos lugares donde en un espacio hay dos áreas urbanas que tienen unas características peculiares. Esto es una cuestión fundamental para entender la génesis, el mecanismo y el proceso de urbanización de la propia, digamos, de cómo se va generando la ciudad. Esto es una cuestión que me parece fundamental. Y luego hay un territorio, digamos, de campo, de zona abierta, que es la que está, para que ustedes hagan una composición de lugar, en la Plaza de la Milagrosa, guión Plaza de San Cristóbal, que es su nombre oficial, la ermita de San Cristóbal. Y de ahí para abajo ya tienen ustedes la cruz de piedra, que no es su sitio, como veremos en su momento, hasta llegar a Gracia, que la gente cree que es una cosa muy divertida. ¡Ay, qué gracia esto de Gracia! Digo, no. Es Nuestra Señora de Gracia, de Santa María de Gracia, un hecho en donde se produce un hecho histórico imprescindible para entender otras muchas cosas de la historia de la ciudad y también de la isla. De modo que ese territorio es un descampado, como así lo dice Romeo de Armas en su libro La conquista de Tenerife, entre otras cosas, un descampado. Pero en ese descampado veremos a unas otras cosas que conviene tenerlas en cuenta. De modo que villa de arriba, villa de abajo, lugar de arriba, lugar de abajo, ¿verdad? Toda esa área urbana y luego un descampado. Pero está la Plaza de San Cristóbal y la ermita de San Cristóbal y la antigua ermita de Gracia, hoy iglesia de Santa María de Gracia, porque está ascendida de categoría al ser sede parroquial, ¿no? Como ustedes saben. Bien. El área fundacional, el Lomo de la Concepción, está documentado hasta decir basta. Ese es el lugar fundacional de la ciudad de La Laguna. 1496. Yo he defendido, y así ese es el título, por cierto, del libro, entre otros, he defendido esa fecha no porque así me lo parezca a mí, sino porque es una cosa que ya lo había dicho don José de Viera y Clavijo, lo había dicho el propio Rodríguez Mouro, en fin, muchísimos autores, y por supuesto don Alejandro Lloranescu. Si partimos de la base de que
todo esto en suposición, ¿eh? Si es verdad que el final de la conquista, o la conquista de la laguna, perdón, lapsus, la batalla de la laguna es el 14 de noviembre, que era otoño del año 1495, cabría pensar que unos meses después se fundara la ciudad. Dice, ¿y cómo es posible que tanto tiempo para? Aquí es donde entra, siento que es mi deformación como arqueólogo, aquí es donde entra la deformación del arqueólogo, es decir, cómo he visto yo la ciudad con esa perspectiva desde la arqueología. Yo creo que la fundación es el 26 de mayo del año 1496, porque ese día y ese mes coincidió con la celebración del Corpus Christi. No se hacía una fundación en un momento que uno le apeteciera, no. Había que elegir fechas singulares, el 13 de mayo para Santa Cruz de Tenerife, el día de los Tres Santos Reyes, es decir, el día 6 de enero del año 1494, cuando se funda la Villa de la Isabela, en homenaje a Isabel la Católica, claro está, cuando Colón llega en el segundo viaje con la expedición, la gran armada de los 17 navíos famosos. Hay que elegir un momento fundamental, igual que el conquistador elige un santo protector y singular como es San Miguel de la Palma, o San Miguel de la ermita de San Miguel, ¿no? O San Miguel de las Victorias, el actual convento del Cristo, o el San Miguel en el escudo de la laguna, guión el escudo de Tenerife, y así podríamos seguir. A lo mejor es una deformación de mi manera de ver las cosas, pero yo pienso que debieron elegir ese día en el que se hace la primera misa en ese lugar elevado, pero elevado no por una razón aleatoria, no, porque siempre había que buscar un lugar alto y el más diríamos, imponente en ese sentido, ¿no? Como lo es cualquier lugar que ustedes quieran, desde un templo griego, un templo romano, un templo católico, ¿verdad? O un templo maya, un templo azteca, da igual, eso es un hecho que conforma un modo de expresión cultural que es genérico en la humanidad. De manera que esa es una posibilidad, claro que es una posibilidad, a lo mejor no, pero ahí está. ¿Que esperaron hacer ese día? Esa es mi opinión. De todas maneras, de un día para otro no se podía hacer. En una ciudad que no había nada, que había que hacerlo todo, que no había ni cal, ni había tejas, ni había nada para hacer ese lugar. De modo que quédense con esa posibilidad. Y ese lugar elevado está al lado de la laguna y, por tanto, de un sitio esencial. Que es verdad que ahí se guarda equívocamente, recordando que ahí estuvo en la casa de Alonso Fernández de Lugo. Eso no es verdad. No hay ninguna documentación que lo acepte. Ahora bien, las verdades son siempre relativas, o las mentiras. Es posible que ese lugar fuese el punto del campamento inicial donde da pie para la génesis de ese área, de ese momento fundacional. Pues sí. Y que a lo mejor estuviese allí la tienda del capitán general de la conquista, que así es como se le llamaba a don Alonso Fernández de Lugo. Le pongo el don porque esa es su categoría en la tradición de ese momento, ¿verdad? Pues quizás sí. De modo que en ese caso, esa podría ser el hecho fundacional. Ahora, si nosotros vamos a buscar otra, y por tanto, el área sagrada, lapsus, el área fundacional y el área sagrada, ese espacio sagrado. ¿Por qué? Porque allí se funda la ermita de Santa María. Cuidado, luego vendría la denominación de la Concepción, pero primero de Santa María, que eso viene toda una tradición de época medieval, de la exaltación de la Virgen María por encima de cualquier otra divinidad, incluido la del propio Jesús de Nazaret, su hijo, ¿no? Bien, y cuando se levantan las calles sin control ninguno, cuando se levantan las calles de la ciudad de La Laguna sin control ninguno, allí apareció el osario en ese entorno. El osario, porque era el lugar de enterramiento de toda la ciudad en aquel momento. Luego, con posterioridad, lo sería y está bien documentado, como me refería antes, la propia catedral, y parte del osario está en la zona este también, lo dice en la documentación, que cuidado porque podemos encontrarnos con una sorpresa en un momento determinado.
De manera que ese es el lugar donde está lo sagrado, la Santa María. ¿Y dónde está el poder entonces? El lugar del poder, la villa de abajo. Las casas del adelantado, el actual convento de las dominicas de Santa Catalina de Siena. Ese era el lugar, las casas del adelantado, de Alonso Fernández de Lugo. Hoy transformado desde el año 1612-1613 en adelante, cuando se reconvierte con una función radicalmente distinta, que es un convento de clausura, no un convento usual, digamos, sino de clausura además, que es el edificio que ustedes tienen ahí. Todo ese entorno son las casas del adelantado. Por lo tanto, el símbolo del poder, que es donde él vive, ese es el lugar del poder. Y luego después, claro, aunque esto es una fachada de 1545, perfectamente documentada por el libro al que me referí de Miguel Ángel Gómez, esa fachada bellísima, bellísima, ¿verdad?, de tradición renacimiento guión plateresco, ¿no?, que ustedes tienen ahí delante de lo que es la Casa del Corregidor, que es ayuntamiento. Ahí es donde estuvieron las casas del poder, para entendernos, ¿no?, de todo lo que está relacionado con la justicia, con la impartición de las leyes, con el control de toda la política, estaba en ese territorio, incluso algún otro más que veré ahora. Y en ese entorno del poder están los elementos de carácter punitivo, ¿verdad?, que están vinculados a él. La picota. Poner a alguien en la picota, como ustedes saben, es colocarlo, en este caso, en una columna o en cualquier otra estructura más o menos pétrea o de madera, y allí se podía ponerlo amarrado, colocado, matarlo y colocarle la cabeza, en fin. La plaza de la picota es la plaza del adelantado. Allí estaba la picota, perfectamente documentado, doblemente documentado, triplemente documentado, ¿no? Bueno, he puesto una broma porque hay una cafetería sumería en La Laguna que se llama Picota. Déjenme 2 segundos de broma, que me gusta siempre hacerlo para relajarse un segundo. Pero cuidado, dice, cuidado que no me pongan en la picota. Dice, viene de la picota, pues lo ponemos en la picota. Bien, eso es una broma. Y luego la horca, aunque no tengo, pero todo el mundo lo tiene en la mente. Yo creo que la horca, según la documentación reiterada en 2 o 3 documentos que conocemos de esa maravilla que ha sido quienes nos han dado una información excelente sobre cómo se gesta la ciudad, que son las datas de repartimiento de la isla, que son verdaderamente una joya. Yo lo he trabajado por ahí, de modo que no tiene ningún mérito. Yo me he limitado a ordenar, entre comillas, la documentación que está ahí. No he hecho más que eso. Y seguramente si algo sigo haciendo sobre eso, seguiré sobre ese mismo tipo de cuestiones. Ese peñoncillo que dicen las fuentes donde estaba la horca al lado de la cárcel, como quiera que la cárcel está en el edificio que está hoy en el ayuntamiento, pero la fachada del 19 de tradición clásica que da a la plaza del adelantado, ahí está la cárcel, ahí está, no estaba, está todavía, está dentro de ese edificio conservado con una bóveda de cañón de tradición romana, como dicen las fuentes. Ahí dentro está todavía y se va a excavar y se va a estudiar. Y que estaba cerca de la cárcel, la calle Consistorio, antigua calle de la cárcel, lo ven ustedes, es muy fácil, ¿no? Calle Consistorio, debajo, antigua calle de la cárcel, ¿no? Bien, pues pasan un poco más abajo y aquí hay una zona sobrelevada que va suavemente en pendiente, siguiendo el camino de Santa Cruz, que así es, ese era el camino de Santa Cruz, y hay un peñoncillo, porque allí no había nada. Ese peñoncillo yo creo que corresponde a la zona de la calle de la Amargura, que es una zona de rebaje, se puede ver, creo que lo traigo aquí ahora mismo, no sé si quizás esta no sea la foto más apropiada. En la casa, este es el cimiento de ese edificio, que debe ser un edificio quizás del 18 o quizás del 19, no lo he documentado, no me he preocupado de estudiarlo, sinceramente. Y entonces ya no pudieron rebajar más, probablemente porque ese es el peñoncillo, porque no había nada. Yo creo que es la zona donde estaba la horca, la picota y las casas del adelantado y las casas del gobierno de la isla, ¿no? Calle Consistorio, antigua calle de la cárcel, ahí lo tienen para que ustedes lo vean. Y la cárcel, por dentro, que se lo debo esa información a mi amiga Fátima Melián Pacheco, técnico de patrimonio de la concejalía, y me dijo, y me llevó y me lo enseñó, además de
del arquitecto Joaquín Galera Gaspar, ¿no? Bien, pues eso se va a excavar ahora. Eso es parte de las bóvedas de los dos espacios que hay ahora, que no sabemos muy bien cómo están organizados, quizá con pequeños bloques, como se ve, en fin, toda una serie de cosas que ahora yo no puedo entrar en ello porque no merece la pena. ¿Y por qué entonces había una ermita dentro de ese espacio del poder? ¿Usted no acaba de decir que la zona religiosa está y sagrada está en la parte de la Concepción? Sí, claro, pero esta es la ermita de San Miguel, cuidado, no la de ahora, que esto es fachada del siglo XVIII, 1760 y pico, me parece que es 1769, no recuerdo de memoria ahora. No, la ermita de San Miguel de 1506, lo que pasa es que luego transformada, porque es su santo protector. Frente a su casa, abría la puerta de su casa y tenía la ermita del santo que lo había protegido en la batalla de la Laguna, porque era un santo guerrero. Por ahí hay otra serie de cuestiones. Pero no era para que los demás se enterraran. Él sí, porque allí es donde él pensó enterrarse. Luego después las circunstancias no fueron de esa manera y yo no voy a entrar en ello porque el tiempo no me lo permite. Pero si fuera de otro modo, simplemente por tener delante a su santo protector, para él solo. Para él solo. Acuérdense de Carlos V en Yuste, cómo tenía un espacio para ver desde su lugar en que la gota no le permitía moverse, ver el altar. En fin, todo esto es una cuestión muy complicada, pero tiene unos valores que merece la pena estudiarlo, ¿no? Y entramos, para que no se nos haga demasiado fuera del tiempo, pero que no, yo creo que no. Me quedan 8 minutos, pues entonces, estupendo. Después hay otro aspecto fundamental, lo que yo he llamado, un poco en tono, no en broma, sino recordando quizás alguna película, el título de alguna película, lo que podía ser el espacio para después de una batalla, ¿no? Que no sé si era una cosa de una película de Sebastián, de Martín Patino, no me acuerdo muy bien si era así, algo así como Canciones para después de una guerra. Ese efectivamente era el título, de ahí me vino seguramente la inspiración. O sea, una arquitectura, un espacio para después de la batalla. La batalla de la Laguna, en principio, que es la previa a la victoria de Centejo. Primero había sido en 1494 la matanza de los castellanos en el barranco de San Antonio, como es bien sabido, en el pueblo de La Matanza. Después es la batalla de la Laguna, que es la esencial. La esencial. Lo de la victoria es, no digo que fuera un paseo, pero es, diríamos, el remate final. Pero la de verdad es la batalla de la Laguna. Porque es donde muere Benitomo-Bencomo. Es donde muere Achimencha Tinguaro. Ahí, en esa zona. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos están relacionados, qué espacio arquitectónico está relacionado con todo ese mundo? Es decir, con el campamento real de San Miguel, se llama así, se llamaba así, Campamento Real de San Miguel. Le pone el nombre de su santo protector al campamento que se hace en Gracia, es decir, en la zona que conocemos como la Curva de Gracia y en aquella zona elevada que el doctor José Carlos Cabrera, que yo se lo agradezco para otras cosas, me mandó la información de cuándo se declaró bien de interés cultural aquel territorio, porque tiene un valor muy deformado y si ya todo esto lo han declarado de esa manera, a pesar de lo lamentable del espacio, es que probablemente la primera construcción que se hace en la ciudad de La Laguna, entendiéndolo aquello dentro del ámbito de la ciudad, aunque en la periferia, fue precisamente allí. Es decir, una pequeña capilla, ermita, no sabemos cómo sería, pero por lo menos una torre, eso sí, bien documentada, las famosas 2 torres de las que habla Romeo de Armas, la torre de Añazo en Santa Cruz y la torre de Gracia. Perdón. Y entonces, allí está el campamento, de ahí es donde se mueven las tropas en dirección a la Laguna cuando se presenta la batalla, que dura, por cierto, 6 horas, según dice Torriani, de una batalla en que fue una catástrofe para los guanches, pero una catástrofe tremenda. Entonces la pregunta es, ¿ese campamento y esa ermita forma parte de la estructura urbana en general de la ciudad? Sí. Por tanto, hay que tenerla en cuenta dentro de ese espacio de la batalla de la Laguna. Después vendría la ermita, la dedicación de una imagen de Gracia, como así corresponde, seguramente pequeñita, ¿verdad? Al estilo de
no me acuerdo ahora, en Fuerteventura, de la Virgen de la... Dios mío, ya me acordaré. O la de Tajo, en Arico el Nuevo, que es del 16, o todas esas que se llaman imágenes de conquista, ¿verdad? Bien, y luego viene la segunda cuestión del problema. Esa es un dibujo del siglo XIX, esa especie de torre que ustedes ven ahí, dice don Antonio Romeu, que son los restos de la torre que se construyó. Yo creo que no, en absoluto, porque en aquel momento no había material para hacer aquello, y piedra y barro, pero no una torre poligonal, como ahí se ve, ¿no? Dice María Jesús Riquelme, que ha estudiado también eso, porque ella hizo un trabajo sobre ese tema, que no era frecuente que ese tipo de cosas se colocaran ahí, pero claro, es que toda la arquitectura románica y también en época gótica y en el tránsito del románico al gótico lo hay, ese tipo de edificios, ¿no? Yo creo que no, en absoluto. Además, se construyó una cosa de andar por casa en la línea en que antes se dijo aquí, ¿verdad?, rápidamente para poder escapar. De modo que eso es... ¿Por qué? Porque se transformó en el 16, se transformó en el 17, en el 18, etcétera, y prácticamente hasta el otro día. Pero en cualquier caso, quédense con el sitio, que es lo que tiene el interés. O sea, esa torre no es, en absoluto, desde mi punto de vista, en absoluto se puede considerar como tal, ¿no? La ermita de San Cristóbal. Esa es la ermita de San Cristóbal. La ermita de San Cristóbal está hecha en un descampado. 1504, 1505, 1506 y luego transformaciones de vaya usted a saber dónde. La pregunta es la cruz de piedra, que está donde está ahora, está trasladada. Le agradezco otra vez a Fátima que la vuelva a citar, información que me dio, aunque yo la había visto también por otro lado, pero ella me reconfirmó. Esa cruz estaba delante de la ermita de San Cristóbal. Queda la tradición, dos cosas que diré rápidamente, queda la tradición de que en el lugar en donde murió el Bencomo, el Mensei Bencomo, que era el jefe de los bandos de guerra, es decir, de Tegueste, de Tacoronte, etcétera, etcétera, distinto de los bandos de paces en el momento de la conquista, ¿verdad?, Anaga, Huima, Aragona, etcétera, ¿verdad? En ese contexto, en ese punto es donde queda la tradición de que allí habían matado a Bencomo. Allí, Bencomo-Benitomo, digo las dos cosas porque los dos nombres aparecen indistintamente. Y que en 1560, ¿verdad?, estaba la cruz en unas malas condiciones e hicieron esa construcción. De modo que, siguiendo una tradición muy vinculada a todo ese mundo simbólico, en el lugar donde se ha producido un acto, en este caso, beneficioso para el conquistador y contra el enemigo, se coloca una cruz como recuerdo de, frente a la ermita de San Cristóbal. ¿Y por qué San Cristóbal? Porque es el que da el nombre a la ciudad, su otro santo protector. Lo explico en el libro con un poquito más de detalle, pero que no puedo entrar ahora en esas cuestiones. Entonces, ahí hay todo un mundo de un interés extraordinario que habría que revisar otra vez. Yo he dicho unas cosas por ahí que habría que revisarlo. Hay ese arco apuntado que ustedes ven en el interior, el arco toral de la ermita. Es un arco apuntado, creo que hay tres. Uno hay otro, me parece, en ese bellísimo patio del exconvento de San Agustín, el Instituto Canarias Cabrera Pinto, ¿verdad? Y creo que hay algún otro arco apuntado en la iglesia de la Concepción de la Laguna, ¿verdad? Entonces, yo tengo la sensación, por una serie de elementos que he observado, que probablemente ese arco es antiguo, así lo dicen los estudiosos. Yo no entro en esa cosa que no sé, simplemente me limito a decir lo que ellos dicen, ¿verdad? Entre ellos Jesús Pérez Morera, que lo estudió y habla del interés de ese arco, pero yo creo que se ha descalzado en las dovelas del arco, incluida la clave o la dovela central, está quitada, descabalgada, y luego vuelta de nuevo a recomponer, cosa que está dicho en la documentación de cómo se reutilizan las cosas y cómo se rehacen. Si fuera así, a lo mejor este lugar es importantísimo, no solamente porque recuerda al santo que le sirve de divinidad protectora al conquistador, ¿verdad?, al fundador de la ciudad, sino ahora en este caso en relación a la conquista
de la ciudad, que es su otro santo protector. Dentro está la supuesta lápida del supuesto enterramiento de don Fernando Guanarteme, el último Guanarteme / rey de Gáldar, discusión que yo no voy a entrar, pero que sepan que eso está ahí. Tiene una serie de connotaciones que yo las he estudiado y que planteo mis vueltas. Y por último, la ermita de San Roque, es he puesto una foto robada de internet, me parece que se llama Julio Ramos, no me acuerdo muy bien ahora, lo siento que no lo puse, ¿verdad? Después de las transformaciones que hay ahora, preferí la anterior. Se dice por tradición que como en la cuesta de San Roque mataron a Tinguaro, el hermano del Mensei Bencomo, es posible, dice don Buenaventura Bonet y Reverón, entre otros, que esa ermita se hizo, primero una capilla, pequeña capilla, cruz, ermita, capilla, etcétera, que todo un proceso que no vamos a entrar en ella, y eso es lo que, digamos, el elemento de tradición de el por qué esa ermita está en ese lugar fundacional, en ese lugar de signo del castigo o de la muerte de este personaje. De modo que si fuera verdad lo que he dicho, si fuera verdad, es así como lo he dicho. Ahora, si no es verdad, pues ustedes tienen tiempo, si les apetece, para darle la vuelta a las cosas que yo he dicho o creerse un poco de lo que he dicho y no de lo demás. O sea, que ustedes son libres para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.